que siempre sale en los parciales. Descartes, en las meditaciones metafísicas, lo que hace es un recorrido de distintos pasos, donde a partir del uso de una duda metódica intenta dar cuenta del origen del conocimiento, ¿no? Y además del origen de la esencia de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que intenta entender Descartes es, bueno, ¿cómo conozco el mundo que me rodea? Y también, bueno, ¿cómo doy cuenta de lo identitario? O sea, de qué son las cosas, qué hace a las cosas ser lo que son. En esta búsqueda tiene que ver también con la idea de la modernidad que encarna la filosofía cartesiana, que es que plantea que el mundo está determinado, está, sí, marcado por distintas estructuras y que los seres humanos tenemos la capacidad de descifrarlas, ¿no? Y que para descifrarlas vamos a tener que hacer distintos recorridos, ¿no? Descartes era matemático, entonces pensaba, por ejemplo, que el mundo estaba ordenado matemáticamente. Y un poco esto se va a ver reflejado en estas meditaciones metafísicas. Entonces, en esta primera meditación lo que va a hacer es dudar de todo lo que ha aceptado como verdadero, pero sobre todo también dudar a través de lo que percibe en sus sentidos. Va a decir, bueno, ¿cómo yo conozco las cosas? Bueno, a través de mis sentidos. Pero ¿qué es lo que pasa si mis sentidos me engañan? Bueno, si mis sentidos me engañan, entonces ya no pueden ser una fuente viable de adquisición del conocimiento, ¿no? Y por ende tampoco pueden ser un objeto viable para la constitución de la esencia, ¿no? O sea, ¿cómo sé si yo existo? A partir de lo que percibo, bueno, eso no me garantiza nada porque lo que percibo puede estarme engañando. Luego va a plantearse, bueno, a partir de lo que yo percibo, a partir de un razonamiento lógico. Para Descartes, los razonamientos lógicos, como las matemáticas o como la física, van a ser una prueba más fehaciente de conocimiento porque implica un procedimiento detrás para llegar a ese resultado. Entonces, 2 más 2 es 4, es un razonamiento lógico, parte de la matemática. Para él va a decir, bueno, esto sí puede ser conocimiento, pero aún así si lo fuera, ¿qué es lo que sucedería si aquello que yo pienso, que conozco a través de un procedimiento lógico, aún así sería mentira porque la presencia de algo, un ente externo, él dice genio maligno y nosotros nos imaginamos un genio de la lámpara con cara mala, pero en realidad está hablando de algo externo que interfiere en ese procedimiento y que nos engaña, y que en realidad 2 más 2 no es 4, sino que es PES o 5, ¿no? Entonces va a decir, bueno, aún partiendo de esa base, de esa hipótesis, el genio maligno es una hipótesis también metódica, además de la duda, va a tener esta hipótesis metódica. Si el genio maligno existiese, entonces yo tampoco podría valerme de los razonamientos lógicos para poder llegar al conocimiento. Todo esto es un proceso epistemológico. La epistemología es el estudio del conocimiento. Entonces dice, bueno, ¿cuándo efectivamente yo puedo dar cuenta de mi conocimiento? Es decir, bueno, cuando pienso. Y que ese pensar está íntegramente relacionado con la existencia. ¿Cómo sé que yo existo? Bueno, no lo sé por mis sentidos, no lo sé porque lo puedo racionalizar, bueno, lo sé porque pienso. El hecho de pensar me hace inevitablemente existente. Pero esa existencia, o eso a lo que llega Descartes, es un solipsismo. ¿Qué entendemos como solipsismo? Como algo encerrado en sí mismo. Porque solamente va a existir cuando piense. Nada le garantiza que cuando deje de pensar que está existiendo, va a dejar de existir. Y ustedes dirán, ¿qué choto estás diciendo? Bueno, el problema de lo que plantea Descartes, o sea, el único conocimiento al que llega, es que primero existe. Eso sí,
puede dar cuenta que existe porque está pensando. Y ese acto de pensar también le da cuenta de que, bueno, puede tener un único conocimiento universal, que es que él existe, ¿no? Es una cuestión de verificación de la esencia de los objetos o de los entes del universo y una verificación del conocimiento en sí mismo. Pero eso es lo único verificable. Todo lo demás pasa a ser algo que puede estar obviado. Pero justamente cómo va a decir o cómo va a dar cuenta de lo que es la esencia, ¿no? Porque es lo que él está buscando, el conocimiento de la esencia de las cosas. Y ahí es donde va a usar el ejemplo de la cera, ¿no? Que probablemente se los pregunten en el parcial, así que prestenle bastante atención. Él lo que intenta dar cuenta es de decir, bueno, yo quiero encontrar para la humanidad, pero para el universo en general, la cera, ¿no? Uno dice, la cera no tiene, no tiene forma, una forma constante. No es que me doy cuenta que una cera es una cera porque, por ejemplo, la nada tiene forma de, no sé, panel de abejas, o porque tiene forma de vela, ¿no? Y tampoco es algo sólido, porque la puedo derretir y se convierte en algo líquido. Sin embargo, en todos esos estados sigue siendo cera. Entonces, ¿cómo puedo dar cuenta de que esa cera es una cera y no es otra cosa? ¿Qué es lo que la hace ser una cera? Bueno, ¿qué es lo que nos hace existir? Eso es lo que se está tratando de preguntar. Por ende, al dudar de todo el externo, encuentra esa certeza, que el acto mismo de dudar es una prueba de la propia existencia, de la propia existencia, ¿no? Pensar es la cera, sería. Y ahí es donde sale la frase pienso, luego existo, que en realidad no es luego, porque no es una cuestión de consecuencia, no tiene un intermedio temporal. O sea, cogito ergo sum, en realidad la traducción en latín es pienso y por ende existo, ¿no? Como una relación causal, sería que ni bien estoy pensando, estoy existiendo. Y va a ser esa primera verdad indudable. La tercera meditación, Descartes va a argumentar o va a empezar a plantear la idea de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ahora solamente pudo dar cuenta de su propia existencia a partir del pensamiento. Y en todo caso, entonces quedaría, por otro lado, la existencia de Dios. Hay un error muy común que quienes piensan que él supone un Dios malo cuando habla del genio maligno. No, el genio maligno es un supuesto. Descartes cree en Dios y va a tratar de explicar por qué existe Dios a partir de las meditaciones. No es que lo va a usar como algo hipotético. El genio maligno sí es algo hipotético. Dios nunca se pone en discusión. De hecho, él hace todo este texto argumentativo para tratar de decir, bueno, yo sé que existe Dios y quiero explicarles por qué. O sea, ver qué argumentos tengo. Va a argumentar que esa idea de un ser perfecto e infinito que tenemos en nuestra mente no puede provenir de nosotros, que somos imperfectos y finitos. Por ende, tiene que ser producto de algo que un ser perfecto e infinito introdujo en nosotros. Como esa idea de contraposición, o sea, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es infinito, y por ende introduce en nosotros la idea de su existencia. Y por otro lado, también introduce en nosotros la existencia misma, porque a partir de nosotros pensar en la existencia de Dios, también estamos existiendo. Y después, en la cuarta meditación, va a hablar de la verdad y la falsedad, que va a explicar un poco los errores que surgen de la falta de proporción entre la voluntad infinita del ser humano y su entendimiento limitado, no la voluntad de Dios. Dios se nos plantea como un ente bueno que no nos engaña y que introduce en nosotros las distintas ideas y que configura el mundo y que nos preconfigura a nosotros para poder entenderlo. Dios crea el mundo con ciertos parámetros, ciertas reglas, ¿no? Nos crea a nosotros, introduce en nosotros la idea de Él, introduce en nosotros la capacidad de descifrar esos parámetros, esas reglas con las cuales argumentó el mundo, estructura el mundo y nos deja a nosotros en búsqueda de entenderlo.
Entonces, los errores y los engaños y efectivamente todo lo que venimos viendo acerca de los errores de percepción, porque uno diría, bueno, si Dios es perfecto y es infinito y puso en nosotros esta idea de Él y es tan todo, porque chota Dios deja que nosotros nos engañen los sentidos y el genio maligno y todas estas cosas. Bueno, Él va a decir que eso no tiene que ver, hay una falta de proporción entre esta voluntad infinita del ser humano de entenderlo y su entendimiento limitado. Si bien el ser humano está preconfigurado por Dios para entender el mundo, tiene que hacer una práctica para poder efectivamente alcanzar eso, ¿no? El ser humano no nace con el entendimiento del mundo, tiene que llegar a él a partir de descifrarlo con ciertas reglas y parámetros, como por ejemplo, no sé, reglas matemáticas. Entonces, y en la última meditación lo que va a decir es que, bueno, la existencia del mundo material. Bueno, ya comprobé que existimos nosotros porque pensamos, ya comprobé que existe Dios porque nos introdujo una idea de Él, ya expliqué por qué pueden engañarnos, qué es lo que le queda. Bueno, garantizar o tratar de explicar la existencia del mundo real. En esa existencia del mundo real, Descartes empieza a confiar del mundo sensible, ¿no? Nosotros podemos empezar a confiar de nuestras percepciones a través de Dios como garantía y en la existencia de los cuerpos. Porque Dios nos creó en este cuerpo, nos creó con la idea de que tenemos este cuerpo, por ende, al pensar en ello, este cuerpo existe. Sin embargo, va a ser una diferenciación muy grande, que es la diferencia entre alma o el espíritu y el cuerpo, ¿no? El alma y el espíritu que tenemos nosotros es aquello que es indisociable, porque es aquello que es lo pensante, es aquello que tiene las herramientas para entender el mundo, es aquello que tiene esa relación con Dios a partir de tener la idea de Dios. Y el cuerpo es otra cosa preconfigurada del mundo en la cual nosotros estamos insertos y que eso sí puede en cierta medida a veces ser trunca, digo, no es perfecta. Bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Algo que quieran repasar? ¿Se entiende más o menos Descartes? Es un poco enroscado. Bien. Joya, gracias. Sí, no recuerdo cuándo exactamente Descartes se pregunta eso. Cuando Descartes se pregunta qué, lo de Dios o... Sí, sí, empieza con las meditaciones. Él empieza a preguntarse en realidad muchas cosas. Lo que yo hablé al final es de las últimas meditaciones. Son 6 las meditaciones metafísicas. No sé si a ustedes les tocó leerlas todas. Eso fue, creo que lo único que no me dijeron del grupo de estudio. Pero de última, presten la atención a las primeras 3, que tienen que ver con, bueno, esa duda que hace, que se hace a sí mismo Descartes para tratar de explicar su propia existencia. Sí, son las primeras 3, claro, con razón. Yo estaba explicando re entusiasmada, hablando de Dios, y ustedes tipo, ¿qué está diciendo esta loca de mierda? O sea, parezco una evangélica. Bueno, no se preocupen. Aténganse a la primera parte. Igual, la tercera meditación habla un poco de la existencia de Dios. O sea, no tanto como tal, como lo vimos recién, pero sí habla un poco de esa idea de que, bueno, nosotros somos seres imperfectos y en nosotros se nos introduce esa idea. Bien. Ahí si quieren podemos pasar a... Yo quiero entender mejor lo de Hegel. Hegel es un tema, sí, vamos a Hegel mejor. Dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué es lo que nos va a plantear? Hegel es un idealista. Entonces él va a pensar que aquello que preconfigura el conocimiento son las ideas. ¿Sí? Nosotros conocemos a partir de ideas que tenemos. Y para eso va a ser muchos arquetipos. Entonces,
Eh, la dialéctica del amo y el esclavo es una especie de metáfora que se crea Hegel para tratar de explicar un poco la opresión, ¿no? El amo y el esclavo buscan el reconocimiento mutuo a partir de una lucha a muerte, ¿no? De una lucha a muerte y de una relación desigual, ¿no? El amo constantemente se constituye a partir del trabajo que el esclavo realiza para él y por ende se autosostiene. Se impone sobre él, a partir de su imposición arriesga su vida. O sea, él plantea que el amo y el esclavo, en sentido de la opresión en general como tal de la sociedad, nace a partir de una lucha a muerte. Uno de estos dos sectores se impone frente al otro en esta lucha, arriesgando su vida, puede morir o no, pero a partir de su triunfo obtiene un reconocimiento y somete al vencido. Y luego se realiza a sí mismo a partir de ese trabajo que el vencido, el esclavo, el subordinado realiza para él. En la realización de ese trabajo dentro de la subordinación, lo que va a plantear Hegel es que el esclavo como sujeto ideal, no como algo real, o sea, no como un esclavo posta de carne y hueso, sino como la idea de un esclavo, lo que va a hacer es, va a encontrar la libertad en su trabajo, porque ese trabajo es lo que le va a permitir transformar al mundo. Trabajo, pensémoslo en algo muy abstracto, como, bueno, no sé, ya sea desde, por ejemplo, arar la tierra, ¿no? En la agricultura. ¿Qué es lo que nos permite la agricultura? Bueno, transformar el mundo, o sea, hacer crecer plantas. Y eso le da a medida cierta autonomía. Es a partir de la realización de ese trabajo que el esclavo va a ser autoconsciente de su propia capacidad y que, por ende, va a sobreponerse al amo. Va a cuestionarlo y va a liberarse. El esclavo nace como un individuo que le teme a la muerte y cede su propia libertad ante un amo en esa primera lucha que piensa Hegel para explicar esta dinámica. Pero en ese trabajo de transformación de la materia, la creación de una cultura y dándose cuenta de su propia capacidad de acción y autonomía, le genera un sentimiento de autosuficiencia y libertad que el amo nunca va a poder alcanzar porque nunca va a estar en contacto con ese trabajo y nunca va a ser autosuficiente porque siempre va a depender del esclavo para poder sobrevivir, básicamente. Y va a buscar su propia libertad. Eso no quiere decir que lo mate, simplemente que va a alejarse de esa dinámica, sería. El giro dialéctico la idea de dialéctico tiene que ver con que necesariamente uno tiene que existir para que exista el otro. Tiene que haber un esclavo para que haya un amo, tiene que haber un amo para que haya un esclavo. Y uno tiene que y el esclavo tiene que trabajar para el amo para que el amo subsista y para la subsistencia del amo tiene que trabajar el esclavo, ¿no? Esa es la idea de dialéctica, que se tiene que cumplir una condición para que exista la otra. Pero esta dialéctica se va a romper a partir de la autoconciencia que recibe el esclavo en su trabajo. Es como una dialéctica corta, sería. Bien. Y este amo va a tener, si se quiere, comienza o nace a partir de una victoria, que esa victoria es haber vencido en esa lucha a muerte, y el reconocimiento que recibe va a ser lo que lo va a llenar. Pero ese reconocimiento es vacío, porque ha sido cedido por el miedo. Y lo va a dejar en una posición pasiva, va a depender de ese trabajo, va a depender de ese reconocimiento para constituirse. El reconocimiento del esclavo no es vacío, sino que es real, porque es producto de lo que él hace.
Y por eso lo va a llenar también y lo va a aportar a su autosuficiencia. Ahora, esta dialéctica del amo y el esclavo y esta explicación es como, piénsenlo casi como un cuento. Es algo abstracto, no existe en la realidad, pero lo piensa Hegel para explicar las dinámicas de nuestra sociedad, ya sea desde o sea, el trabajo como tal, el trabajo en sí mismo, o sea, la explotación laboral, hasta incluso se ha explicado, lo ha utilizado Freud para hablar de nuestra propia mente, o sea, hay un amo y un esclavo en nosotros mismos. Eso es la dialéctica del amo y el esclavo. Esto es lo que después va a utilizar Marx para hablar del trabajo alienado. Porque, ¿qué es lo que va a decir? Para Marx, Marx no es un idealista, es un materialista, pero sí va a usar muchas cosas de Hegel, porque de hecho lo admiraba en cierta medida. Lo que va a decir es que, bueno, esta dinámica ideal que plantea Hegel en realidad tiene una base material, ¿no? Hay algo que pasa en la realidad material en el sentido que lo podemos ver, tocar, lo podemos analizar, existe. No es algo abstracto, no es algo que nos inventamos para tratar de explicar un hecho real, sino que es real. Y a partir de su análisis vamos a hablar de ello y por ende buscar, por ejemplo, una solución. Lo que va a decir es que hay algo que existe que es la opresión, ¿no? Y particularmente lo que va a existir para Marx son clases sociales en nuestra sociedad. Clases sociales que tienen una relación desigual y que esa relación desigual va a tener unas características similares a la dialéctica del amo y el esclavo que va a plantear Hegel. Esa sociedad desigual con distintas clases sociales va a entrar en conflicto o constantemente está en una lucha. Como la lucha a muerte que decía Hegel, pero es real. Y esa lucha va a ser la lucha de clases. La clase trabajadora, el proletariado, del cual va a hablar Marx, va a estar en una condición de que va a ser la clase efectivamente que trabaja dentro de la sociedad. En nuestra sociedad hay clases que no trabajan. ¿No? ¿Vas a querer volver a tu casa antes de la mía? Entonces, a partir de eso, lo que va a decir es que esta clase que trabaja, que va a ser la clase trabajadora, va a encontrarse en ciertas condiciones. ¿Por qué va a trabajar la clase trabajadora? O sea, Marx tiene una explicación para eso, y es que va a decir que lo único que posee esta clase trabajadora es su propia fuerza de trabajo. Eso es lo que lo que caracteriza al proletariado. O sea, solo puede trabajar porque solo tiene eso. Y las clases, que son las clases dominantes, que son la burguesía, podemos pensar las clases dominantes en algo bastante más amplio, no trabajan porque poseen cosas, poseen tierras, poseen los medios de producción. Es decir, poseen las herramientas con las cuales se trabaja y se producen las cosas en nuestra sociedad. Esas condiciones en las cuales trabaja la clase trabajadora van a ser alienantes. ¿Por qué alienantes? Porque van a ser deshumanizantes para ese trabajador dentro del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque separa al trabajador, al proletariado, del producto que crea, de sus compañeros de trabajo y a partir de eso de su propia esencia humana. Como habíamos visto, el esclavo, en esta idea de la dialéctica del amo y el esclavo, se liberaba a partir de generar autosuficiencia, a partir de su propio trabajo y del fruto de ese trabajo, de verlo, de adquirir reconocimiento por ello. Lo que va a decir Marx es que lo que hace este sistema capitalista de alejar a los trabajadores del producto de su trabajo es lo que va a alejarlos de la esencia humana y por ende de esa capacidad de autoconciencia y de generar conciencia de su autosuficiencia y por ende liberarse de las condiciones explotadoras. El trabajador no se siente realizado en su trabajo, se siente infeliz. ¿No? Crea algo que no le pertenece y ese producto final y las ganancias que genera no son propiedad suya, sino que son propiedad de otro, ¿no? Como esta idea de, bueno, lo que trabajaba el esclavo era para el amo.
Y además tampoco tiene control sobre el proceso de su trabajo. Va a realizar tareas repetitivas que lo van a alejar cada vez más de generar una conciencia. El trabajo que nos plantea, que libera al esclavo, es un trabajo libre, del cual él tiene propio control y que le va a permitir efectivamente generar una autoconciencia. ¿Por qué? Porque le permite desarrollar su creatividad y imponer su personalidad sobre lo que crea o por sobre lo que genera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El trabajador, la clase trabajadora va a pasar a ser prácticamente un simple medio de producción, o sea, un instrumento, se va a sentir como un instrumento, como una cosa. Y eso es lo que va a ser su alienación, ¿no? Eso es lo que es alienante, ese sentimiento de instrumentalización o de objetificación de la clase trabajadora. Y le va a impedir desarrollar capacidades creativas y espirituales que lo liberen y que le permitan tomar en la liberación en sus propias manos. Y por ende, por eso es que siguen esas mismas condiciones. Y a partir de ahí vamos a tener distintos tipos de alienación, ¿no? ¿No? O sea, la alienación va a estar en todo el contexto del trabajo. Pero además vamos a tener ciertas alienaciones con características especiales dentro de la perspectiva marxista. Primero, la alienación económica. Va a ser esta desconexión entre el producto de su trabajo y por ende no va a tener potestad por sobre su propia economía. Después la alienación social, que va a ser la división de esta sociedad en clases antagónicas, que va a generar una brecha y que por ende va a imponer la dominación de una clase sobre otra. Por otro lado vamos a tener la alienación individual, porque cada trabajador individual, cada proletario individualmente va a estar alienado por esa condición en la cual se encuentra en su trabajo, pero además esa alienación va a ser colectiva, porque es una alienación de clase, hay toda una clase alienada, hay todo un sector, van a ser todos los trabajadores y a la vez cada uno de ellos individualmente. Y va a haber una alienación dentro del trabajo y una alienación al producto. ¿Por qué? Porque al extraerse ese producto de su trabajo del propio trabajador, no va a reconocerse en él, va a dejar de verlo como algo producto, como algo que él mismo creó para verlo como un objeto extraño y externo. Bien. ¿Hasta ahí bien se entiende? ¿Alguien quiere repasar algo con respecto a eso? No sé si quedó claro, Hegel. Bien. Buenísimo. Pasando Hegel, podemos ir a Simón de Beauvoir, que es cortito, y terminamos con Foucault. Bien. Simón de Beauvoir va a plantear el concepto de alteridad, ¿no? De otredad, que va a estar un poco relacionado con esta idea del poder, la dominación, la alienación. ¿Por qué? Porque va a decir que las mujeres socialmente se han construido como un otro en la sociedad y se van a definir en contraste hacia y por debajo del hombre, al que se considera lo universal o por lo defectivo, ¿no? Y esa alteridad o ese carácter de otredad no es natural, sino que es impuesta a causa de una opresión y marginación que tienen las mujeres desde hace años, o sea, desde la consolidación de la estructura social. ¿Y en qué sentido? En que, bueno, las mujeres serían un poco para Simón de Beauvoir ese esclavo hegeliano. Y llama en el texto a la consolidación de una autoconciencia que les permitiría liberarse de esa alteridad, o sea, de esa condición de alteridad o de otredad. ¿Por qué
¿Cuál sería la definición de que de que el hombre sea el uno y la mujer sea un otro? Que el hombre se va a proyectar dentro de la sociedad a sí mismo como un sujeto normativo universal. Esa idea de que, por ejemplo, no sé, las... eh, esto es un ejemplo muy de la vida real. Pero no sé si sabían que las bolsas de airbag, tipo el airbag del auto, se prueban de forma defectiva con un sujeto universal, ¿no? Con un maniquí que es plantea universal y que tiene las características de un hombre promedio. Y las mujeres, en promedio, biológicamente, capaz son un poco más bajitas, capaz tienen un poco más de peso, y no se prueba con, por ejemplo, un maniquí, bueno, con una característica universal de hombre promedio y una característica de mujer promedio. No, no, solo con la primera. Y eso es lo que, a eso es lo que se refiere Simón Beauvoir con lo universal. A nadie se le ocurrió probarlo con un maniquí con características de mujer, ¿no? Pero porque la mujer no se piensa dentro de la sociedad eh, como algo universal, como algo por defecto, ¿no? Esta idea, o bueno, un poco así es la idea que plantea el del lenguaje inclusivo en decir, bueno, nosotros decimos todos porque pensamos en que por defecto eh, los sujetos son masculinos en un espacio. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, por estas características que tienen que ver con la experiencia universal del ser mujer, para segundo lugar, no se nace, se llega a serlo. ¿Por qué? Porque el ser mujer, como la vivencia que experimentan las mujeres, es un rol impuesto por la cultura y por la sociedad. Eh, y que además se constituye a partir de esta experiencia de ser alteridad. Y que además se les asigna a las mujeres un rol específico dentro de esta sociedad que relega, ¿no? Ese rol va a ser el de la esposa de, la madre de, y va a moldear a las mujeres o las va a definir a partir del hombre con el cual se relaciona. Y eso es lo que las va a restringir y les va a impedir alcanzar una existencia libre y autónoma. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Simón de Beauvoir? Bueno, no hay una idea, no hay una esencia femenina fija. Todo lo que conocemos como ser mujer o ser hombre fue construido socialmente. Y que para que las mujeres se emancipen tienen que desafiar esas normas que les son impuestas y salir de esos roles prototípicos de mujer y madre, de esposa y madre. No porque estén mal por defecto, porque ella no habla de algo como mal o bien, simplemente dice que, bueno, no tiene por qué ser lo, lo único que puede una mujer aspirar a ser. Porque eso no es autónomo. Y el camino a seguir entonces para Simón de Beauvoir es reafirmar la preexistencia del ser mujer como esa condición de otredad y a partir de ahí luchar contra esas expectativas impuestas de los roles de género y superar esa condición de otredad. Bueno, ahora si quieren pasamos a Foucault. Foucault va a analizar, ustedes tenían dos textos, el de defender la sociedad y el de el cuerpo, identidad, sujeto. Sé que, o sea, me dijo Andy que a él le tomaron más este segundo, el de identidades, cuerpo, sujeto. Así que arrancamos con ese y después vamos con el otro. Foucault va a, lo podemos relacionar un poco con Descartes y un poco con todo lo que vimos de Marx y Hegel. Él va a decir que el sujeto no es una esencia fija, ¿no? No es lo que dice Descartes de que, bueno, hay algo detrás de la existencia y detrás de la identidad que es esencialista, que es como sustancia, se dice sustancia. Sino que el sujeto, como hecho, está atravesado de distintas relaciones de poder y de saber. Es el punto de anclaje y el cuerpo va a ser el punto de anclaje entre estas relaciones, ¿no? A partir de nuestro cuerpo nosotros existimos dentro de la sociedad y ese cuerpo es determinado por distintas relaciones de poder y distintos conocimientos de acuerdo al espacio en el que se ocupe o el tipo de cuerpo que sea.
Y estas relaciones de poder van a depender del espacio en el cual se inscriben y perdón, distintas técnicas de disciplina y normalización que van a marcar esta identidad. ¿No? En nuestra sociedad hay distintos mecanismos que reprimen a los cuerpos o los ubican en un espacio determinado. Entonces, el sujeto dentro de este contexto se va a definir por esta tensión entre estas fuerzas de poder que lo sujetan, su capacidad de resistencia y que esa capacidad de resistencia va a depender de su subjetivación, es decir, la reflexión sobre su propia existencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la resistencia de los sujetos, es decir, la idea de, bueno, no atenerse al rol al que es nuestro cuerpo llevado por las distintos accionarios o relaciones de poder en nuestra sociedad que tienen mecanismos disciplinatorios, tiene que ver con la capacidad de reflexión sobre ello, ¿no? ¿Cuánto somos conscientes de que existen? ¿Por qué va a ser fundamental el cuerpo para Foucault? Bueno, porque es el lugar donde estas relaciones de poder se materializan, ¿no? El mundo o esta sociedad va a tener políticas del cuerpo, como la de las prisiones, incluso la de la escuela o la de los hospitales, que disciplinan el cuerpo y buscan hacerlo de distintas características para que sea productivo según el sistema capitalista. Y que va a decir que el cuerpo no es una superficie pasiva, sino que tiene en él fuerzas impredecibles que es lo que pueden generar resistencia. El sujeto no es que tiene una identidad anterior o fija o determinada, no es que nacemos siendo algo, sino que eso se va construyendo a partir de nuestro paso por la sociedad y de nuestras experiencias. La identidad es algo dinámico, que cambia constantemente de acuerdo a lo que experimentamos y en esa experimentación está la influencia de la sociedad. Él va a decir que el sujeto es el resultado de un proceso histórico de normalización, que lo va a construir como sujeto mismo y como objeto de conocimiento, es decir, como búsqueda de ese conocimiento, del saber. Para Foucault, el poder y el saber son inseparables porque van a configurar una subjetividad y esa subjetividad tiene que ver con la autosuficiencia, con la independencia, que las instituciones a partir de la vigilancia, la disciplina, van a moldear esos cuerpos y ajustarlos a la norma y por ende desconfigurar esa subjetividad. Por ello, Foucault va a decir que la práctica libertad va a ser la subjetivación, la reflexión sobre su propia experiencia, sobre las propias relaciones de poder que pasan por el cuerpo y la idea de que el sujeto a partir de estas prácticas puede formar una libertad en cierta medida relativa. Y la otra parte, el otro texto de Foucault que tenían donde hablaba de defender la sociedad y demás, habla del concepto de biopoder, ¿no? Enfocado más en como la sociedad misma actual, no tanto en los individuos, sino como en, ¿no?, lo actual. O sea, la idea es decir que en este contexto donde existe la guerra hay una relación de dominio y de soberanía. Y que se puede entender o lo va a hablar como una guerra de razas, porque va a hablar de la política moderna. Porque vamos a tener sociedades o países o territorios que van a ejercer un disciplinamiento a otros y gestionar la vida de las masas. El poder tradicional o la soberanía, para Foucault, es aquello que se ejerce sobre el propio territorio y los ciudadanos a través de la ley, a través de un sistema, a través de un Estado, que se enfoca en la población y sus cuerpos como objeto de gestión y vigilancia. Sin embargo, el biopoder,
que genera una guerra de razas tiene que ver cómo ese discurso histórico de las guerras, de marcar como la ley del vencedor, en el sentido de que pone a los distintos territorios en una lucha constante por la vida y por el poder dentro de una sociedad, ¿no? Dentro del mundo. Para él, la política moderna, a través de sus instituciones y discursos, es una forma de continuar ese estado de guerra, en donde los países, el poder para un territorio no es el ejercicio de soberanía, sino el sometimiento de otro. Y además, lo que va a decir Foucault es que el poder no es una sustancia, no es algo indiscutible, no es que uno nace con poder y listo, sino que, y no está centralizado en una figura, sino que es una red compleja que opera en todos los niveles de la sociedad. Es un biopoder o los micromecanismos del poder, hay microrelaciones del poder, o sea, hay la diferencia entre que uno puede ejercer poder sobre su hermano menor de la misma forma que el jefe sobre uno, de la misma forma que, no sé, por ejemplo, Estados Unidos sobre nuestro país. Y que todo discurso va a estar atravesado por las zonas de poder y un saber que está intrínsecamente relacionado a él, ¿no? Hay un conocimiento práctico que viene con el ejercicio del poder. Eh, entonces, la historia, por ejemplo, una manifestación de ese poder es la reescritura que tienen los textos históricos para privilegiar ciertos discursos antes que otros, ¿no? La idea de que la historia la escriben los vencedores. Bien, hasta acá tengo entendido que repasamos todo. No sé si hay alguna duda en específico, algo más que quieran repasar. Bueno, si les parece, lo dejamos acá. Espero que les haya servido y mucha suerte rindiendo. Nos vemos.